Hola, en este video vamos a hablar sobre la igualdad política, que se refiere al derecho de todas las personas a participar en la vida política del país de manera libre y democrática. Implica que todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos políticos, como votar, postularse para cargos políticos y expresar sus opiniones. Dentro de las normas que regulan la igualdad política encontramos principalmente el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y que además de ello gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Para nuestro experimento social le preguntamos a personas de diferentes roles y contextos que saben sobre este tipo de igualdad y cómo pueden protegerla, para así tener un reflejo de nuestra conciencia general como comunidad respecto a este tema tan importante. Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, hoy estamos con el profesor Jorge de la Universidad de Cundinamarca y le vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, profesor, para usted, ¿qué significa la igualdad política? Hablar de la igualdad política es un poco difícil. Lo cierto es que política viene de la voz griega poli, que es arte de gobernar, y otra palabra que es demos, pueblo, y gratos, poder de gobernar. O sea, de allí viene la palabra democracia. Entonces la democracia sí podría hablarse de la igualdad política, porque es donde el pueblo se reúne y elige a un representante de ellos para que lo gobierne. Y ese gobierno entonces lo elige por voto popular del pueblo. Y entonces eso significa que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con interés del pueblo. Eso funcionó en Grecia años antes de Cristo. Muy bien, profe. ¿Cree que todos los colombianos tienen las mismas oportunidades de participar en la política? ¿Por qué sí o por qué no? Es un poco difícil porque pues todos tienen derecho a participar en la política, unos con el voto, otros participando en el gobierno, otros de haciéndole oposición. En esa forma sí todos participan en política. ¿Está dispuesto a votar por un candidato o candidata que represente a un grupo minoritario? Bueno, pues yo tocaría primero saber quién es ese personaje, cuáles son sus capacidades y especialmente cuál es su ideología política. Muy bien. ¿Conoce algún caso donde cree que hubo desigualdad política? Ave María, en Rusia nomás, cuando eligieron a Putin, allá hicieron una cantidad de arreglos y la gente estaba en contra del gobierno de Putin y resultó teniendo el 80% de pueblo. En Venezuela, Corina Machado domina la población, pero resulta que ya crearon una norma de que ella no puede participar y que el que va a ser presidente por las buenas o por las malas es el don Nicolás Maduro. Entonces siempre la política es desigualdad. Unos son los que gobiernan y otros son los que obedecen, y los que no, entonces les toca trabajar y sostener toda la parte gubernamental, y los que no también. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay una desigualdad política tenaz. Entonces inventaron una cantidad de partidos y el pueblo es el que tiene que trabajar y pagar con los impuestos y sostener toda la burocracia de arriba. Porque no es justo que hablan aquí de que entonces el arreglo de las pensiones y que entonces les van a dejar 2 salarios mínimos para el pensionado, pero es en el pueblo. Y los congresistas que tienen unos sueldos mayores de 30 millones de pesos mensuales, eso sí los dejan quietos. Pero para ellos tener los 30 millones de pesos mensuales, ¿quién es el que trabaja? El pueblo, y paga impuestos para eso. Listo, profe. ¿Qué instituciones del Estado cree que son responsables de garantizar la igualdad política en Colombia? Los responsables de esa más bien desigualdad política en Colombia son los congresistas, llame los representantes, llame los diputados, llame los senadores. Es más, hola, yo opino que senador debería escribirse con C y no con S, porque es que como ellos escenan el presupuesto del país, es bueno escribirlos con C. Muy bien. ¿Qué medidas cree que se podrían tomar para mejorar la igualdad política en Colombia?
un poquito de alta responsabilidad y cumplimiento por parte de los gobernantes, porque es que los gobernantes prometen muchas cosas y no cumplen nada. Por ejemplo, este señor Petro dijo que iba a hacer una vía sabrosa, y la vía sabrosa no la tiene sino la vicepresidenta. Y ahora la nombra ministra de Igualdad, yo no sé en qué será igualdad. Y el señor Petro dijo, yo juro por Dios y por la patria que cumplirá las normas y la Constitución y las leyes de la República. Y resulta que está mirando a ver cómo cambia la Constitución, entonces no está cumpliendo. Y se fue donde el Papa 2 veces y la segunda vez dijo que se iba a confesar. ¿Y qué confesarse si el tipo es ateo? Entonces, ¿sí se dan cuenta la doble moral de los gobernantes? Sí, señor. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias, profe, por la entrevista. Bueno, feliz. Chacón, quien es gestora del laboratorio de cartografía, que nos va a dar una breve opinión acerca del tema de la igualdad política. Y le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué significa para usted la igualdad política? Bueno, teniendo en cuenta que desde mi opinión la política en Colombia no ha sido muy, ¿cómo se dice?, justa, digámoslo de esa manera. Entonces, la igualdad política lleva muchas cosas, ¿sí? Entre esas, según el conocimiento que tenemos, es también tener en cuenta el estado de votación, como antes las mujeres no podían votar, ahora ya lo pueden hacer, las razas indígenas, todo eso. Entonces, la igualdad política es que todo ciudadano colombiano vote. Y no solamente, sino tener esa misma opinión política. Tienen libertad, como libertad de culto, existe la libertad política. ¿Cree que todos los colombianos tienen las mismas oportunidades de participar en la política? ¿Por qué sí o por qué no? Yo creo que eso depende de cómo uno lo aporte. Si soy una persona que amo la política, tengo que buscar las ramas adecuadas, como cuando uno está en una carrera. Si me agrada tal carrera, me profundizo en esa carrera y busco que mi desempeño sea el mejor. Si en la política soy una persona que conozco y aclaro y conozco más del tema, pues debería tener las mismas oportunidades todos. ¿Estás dispuesto a votar por un candidato o candidata que represente un grupo minoritario? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, lastimosamente todo esto se llaman masas. El que más tenga volumen en personal es la persona que tiene más oportunidad que la persona que tiene minoría. En este caso, uno votar por alguien que tiene esa masa de gente, de población muy pequeña, es difícil, no va a generar el mismo cambio que las personas que ya tienen, que han venido trabajando de muchos años atrás y que la masa de población que ellos abarcan es mucho más amplia. Entonces es difícil votar por una persona que su voz no es igual de escuchada. ¿Conoces algún caso donde cree que hubo desigualdad política? En Colombia, pues lastimosamente se ha visto mucho en la situación indígena, en los líderes políticos indígenas. Entonces, pues uno conoce más que todo o ha escuchado en noticias esos casos. ¿Qué instituciones del Estado crees que son responsables de garantizar la igualdad política en Colombia? Pues todo el tema judicial donde se manejen las leyes, en este momento no me acuerdo el nombre, pero lo único importante es que las leyes que ya están inscritas se cumplan, pero no es así, no se están cumpliendo. Por último, ¿qué medidas crees que se podría tomar para mejorar la igualdad política en Colombia? Que se cumplan esas leyes que no se están cumpliendo y pues las personas que las manejan ahorita o que las respaldan tienen sus manos sucias, no todas son honestas. Entonces es difícil determinar que tal persona lo haga cuando todos están sucios. Tienen de alguna otra manera pensamientos corruptos, porque es que se maneja, bueno, este es mi amigo, entonces le ayudo a salir de este problema, así incumpla la ley. Entonces es difícil. Ok, muchas gracias Jamie por su participación. Vale, gracias a ustedes. Bueno, hoy estamos con el profesor Luis Chacón del área transversal de humanidades y pues le vamos a hacer un par de preguntitas. Profe, ¿qué significa para usted la igualdad política? La igualdad política son una serie de derechos a los cuales tiene el ciudadano como referente para poder ejercer su participación en cualquier convocatoria que se manifieste institucionalmente en el país. Muy bien. ¿Cree que todos los colombianos tienen las mismas oportunidades de participar en la política? ¿Por qué sí o por qué no? Todo colombiano debe tener
las mismas calidades, las mismas oportunidades, sin dejo de cualquier manifestación de raza, credo o ideología que profese. Perfecto. ¿Está dispuesto a votar por un candidato o candidata que represente a un grupo minoritario? Siempre y cuando su plataforma oferte una serie de ventajas que signifiquen el bienestar para toda la nación, lo haría. ¿Conoce algún caso donde cree que hubo desigualdad política? Pues no propiamente desigualdad política, pero en la historia nacional se presentó el Frente Nacional, un Frente Nacional que pues dio resultado en su momento de acuerdo con las condiciones en las cuales social y políticamente nos encontrábamos. ¿Qué instituciones del Estado cree que son responsables de garantizar la igualdad política en Colombia? Desde la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y todo lo referido al Poder Judicial. ¿Qué medidas cree que se podrían tomar para mejorar la igualdad política en Colombia? En primer lugar, acabar con esa atomización que hay y con esa lucha de poderes que no nos conducen absolutamente a ningún lugar. Y en segundo lugar, hace falta mucha más educación a nivel político, precisamente para que la gente conozca sus derechos y los pueda ejercer a conciencia. Muy bien, profe. Gracias por la entrevista. Aquí con Iván Mayorga del área de mantenimiento, al cual le vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, Iván, ¿qué significa para usted la igualdad política? Buenas tardes, pues para mí la igualdad política es donde todos tengamos los mismos derechos y deberes ante una nación y ante nuestro propio pueblo, aunque hoy en día pues no se cumple mucho eso porque la gran mayoría de políticos, trabajos y todo eso ha sido como mucha, digamos, como se dice en la cuestión popular, mucha rosca para poderse uno conseguir los trabajos, entonces yo creo que no hay una igualdad política. Listo. ¿Cree que todos los colombianos tienen las mismas oportunidades de participar en la política? Pues yo creo que sí, pues la gran mayoría pues todos tienen o sea, pueden participar en la política, siempre y cuando usted se dé conocer ante un pueblo, ante un municipio, pues para que pueda ejercer la cuestión de votos. Listo. ¿Está dispuesto a votar por un candidato o candidata que represente a un grupo minoritario? Sí, claro, siempre y cuando tenga buenos ideales, buenas propuestas, sí estaría de acuerdo. Perfecto. ¿Conoce algún caso donde cree que hubo desigualdad política? Pues sí, he visto muchos casos donde, pues no me acuerdo muy bien de los nombres de las personas, pero sí he visto casos en donde la desigualdad política, digamos, en cuestión para las votaciones, porque alguien tiene más plata, entonces puede hacer más publicidad que otra persona que no cuenta con los suficientes recursos para poder llegar a adquirir más votaciones. Listo, perfecto. ¿Qué instituciones del Estado cree que son responsables de garantizar la igualdad política en Colombia? Yo creo que la Contraloría, la Procuraduría y pues así muchos entes que tienen que ver, digamos, en cuanto al pueblo. Perfecto. Y por última pregunta, ¿qué medidas cree que se podrían tomar para mejorar la igualdad política en Colombia? Pues para mejorar la igualdad política tocaría acabar con todos esos que están por ahí en la política, porque la gran mayoría de la corrupción es bastante, no se tiene como ese concepto de ayudar al pueblo, sino tienen como el concepto del beneficio propio, o sea, yo, primero yo, segundo yo y tercero yo, y el pueblo como que queda a un lado, siendo que el pueblo es quien los elige a ellos para que tengamos una mejor convivencia y una mejor oportunidad ante la vida. Listo, muchas gracias Iván por la entrevista. A continuación, conozcamos la opinión de un experto en el tema, quien nos compartirá sus conocimientos en el área jurídica a partir de su larga experiencia y que nos brindará una visión amplia sobre cómo podemos promover la igualdad política y qué instituciones se encargan de protegerla. Para conocer más sobre este tema vamos a entrevistar al abogado William Moncada Español, quien nos dará una visión sobre la problemática de desigualdad política y las leyes que respaldan su protección. Buenas tardes, doctor William. Víctor, una muy buena tarde. A Wilson también, que lo he conectado, una muy buena tarde. Efectivamente, como su merced lo ha dicho, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. Estamos aquí prestos para colaborar y servir como siempre. Ok, muchas gracias.
Nos gustaría preguntarle desde su experiencia, ¿qué es la igualdad política? Bueno, aquí cuando usted me hace la consulta, lo primero hay que revisar, antes de hacerme la pregunta, estaba pensando, cuando uno le hacen esa pregunta sobre qué es la igualdad política, usted lo primero que se imagina es el tema de la participación política, del ejercicio político como tal, pero se nos olvida que nosotros como seres humanos, de hecho, somos seres políticos. Tan es así que la política y el concepto de política es el arte y la ciencia de gobernar. Entonces, ahí hay que como dar la mirada en dos sentidos. Uno, cuando uno hace el ejercicio de la política, como lo es la participación en los partidos políticos para llegar al poder. Y el segundo es la forma en que se hace la política desde el gobierno, llámese este nacional, departamental o municipal. Entonces, todo esto está establecido en nuestra constitución política. Aquí la gente o el ciudadano del común, cuando estamos en procesos electorales políticos como tal, no es que a mí la política no me gusta, se les olvida que es que nosotros tenemos una constitución política en la cual tenemos derechos y deberes, así como el Estado tiene unas obligaciones para con nosotros, verbigracia, hablamos de salvaguardar o garantizar la prestación de servicios como son la educación, la salud, eh, para no extendernos más en ese punto. Entonces allí encontramos como si la política nos toca absolutamente a todos. Entonces aquí cuando hablamos de la igualdad política, entiendo yo, se refiere a cómo el Estado garantiza que todos, como lo dicen allí en la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Entonces, en ese orden de ideas, el Estado debe garantizar esa igualdad de todos los seres humanos, de todos los hombres ante la administración pública, ante el poder o las tres ramas del poder público, como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, esta igualdad política generalmente la manejan y la distribuyen o está en cabeza del Poder Ejecutivo, el cual lidera en el orden nacional el presidente de la República. Entonces, allí organizamos desde el gobierno nacional esa igualdad política para todos. Y ya como todo el mundo se centra en esa igualdad política entre hombres y mujeres, pero ahí hay que revisar unos temas también y que hemos venido comentando con algunos amigos en el sentido, bueno, si hoy hay hombres, mujeres y la población LGBTIQ+, entonces, ¿cómo quedan allí si estamos hablando de hombres y mujeres y todos somos hombres o mujeres y las percepciones que cada uno tiene frente a su situación personal? Entonces, el gobierno se ha venido trabajando a nivel nacional en el tema de la igualdad política, uno, garantizándolo desde la Constitución Nacional, dos, allí mismo en el artículo 43 nos habla de la igualdad política de hombres y mujeres, y esto a su vez lo ha desarrollado a través de decretos reglamentarios el gobierno nacional, como son el decreto 1083 de 2015 y el cual fue modificado, reformado por el decreto 455 del 2020, donde allí establecen en esa modificación que hicieron al decreto 1083 del 2015, modifican o adicionan un capítulo tercero a ese decreto y donde establecen las reglas para lograr la paridad de género en los empleos del nivel directivo. Entiéndase que hay cargos de libre nombramiento y remoción que dependen del gobierno nacional, en cabeza del presidente, discúlpenme si soy reiterativo, en lo departamental, en cabeza del gobernador, y en lo municipal, en cabeza del alcalde. En todas estas
entes territoriales, o bueno, en estas entidades del orden nacional, tenemos cargos, un ejemplo a nivel nacional, como los ministerios y los órganos descentralizados. Aquí esta norma establece que para el año 2022, mínimo el 50% de cargos del nivel directivo serán desempeñados por mujeres para dar lugar a la aplicación de la igualdad política tanto de hombres como mujeres. Ok, de acuerdo. En relación a lo que dice, ¿qué normas rigen en Colombia la igualdad política? Ya citamos varias, establecemos uno, la Constitución Política, puntualmente en su artículo 43, y si bien es cierto, hay varias normas que se han establecido, pero entre esas encontramos el decreto 1083 de 2015 y el decreto 455 de 2020, que adicionó un capítulo tercero al decreto 1083 del 2015. Muchas gracias. ¿Conoce usted casos de desigualdad política en Colombia? Pues es claro que, las mujeres en este caso se han visto relegadas frente al acceso a los cargos de libre nombramiento y remoción, y por eso el Estado, el gobierno y el Congreso pues garantiza esa paridad, esa igualdad de géneros en los órganos o en los cargos de nivel directivo en el país. Por tal razón, entendemos que pues, parte de esa desigualdad política era que antes habían muchos más hombres desarrollando funciones en los cargos de nivel directivo, tanto en los cargos de nivel nacional como departamental y municipal. Por lo tanto, no permitir o no tener en cuenta a las mujeres en esos cargos de libre nombramiento y remoción, que son de decisión del Ejecutivo, en cabeza del presidente, gobernador o alcalde, pues se venían vulnerando esa igualdad. Digamos, un ejemplo puntual ha sido la falta de tener en cuenta a las mujeres para desempeñar estos cargos del orden nacional, departamental, municipal, de nivel directivo. Por último, como última pregunta, bueno, ¿qué sanciones existen por su incumplimiento? Efectivamente, la norma ha venido estableciendo que aquellos personas que desempeñan esos cargos, que son los que designan las personas para que ejerzan esos cargos, si no llegan a cumplir con lo establecido en la norma, se encontrarían en una omisión, la cual es investigada para tal efecto por la Procuraduría General de la Nación, y entre esas pues se podrían ver inmerso en sanciones disciplinarias que podrían llevar hasta la destitución del cargo. Eso en cuanto a los órdenes departamental y territorial, hablando de gobernador y alcalde. En relación con el presidente, como lo hemos visto ahorita y ustedes lo saben, su juzgador es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Podrían ser estos los que lo podrían llegar a acusar, lo investigan, lo acusan y llevarlo a la plenaria del Senado para que estos tomen la decisión final, ya que es el juzgador natural del presidente de la República. Pero para puntualizar, claro que pueden verse inmersos en sanciones que pueden llegar hasta la destitución. Bueno, doctor, le agradezco mucho por darnos a conocer acerca de este tema que es tan importante para el país. Le deseo una excelente tarde. Víctor y a Wilson, un abrazo, una muy buena tarde y gracias por tenerme en cuenta para departir con ustedes a través de estos medios virtuales y hablar de la política del país. Como hemos podido observar, existe multitud de opiniones, visiones y posiciones respecto a la igualdad política, que en conjunto componen la realidad actual de nuestro país, pues es desde cada ciudadano donde se siembra la semilla del presente y del futuro.
Nuestra mejor herramienta para proteger la igualdad es nuestra participación activa y consciente al usar los mecanismos de participación ciudadana, de modo que hagamos de este un país donde tengamos igualdad de oportunidades para todos y un sistema de gobierno justo. ¿Qué instituciones del Estado cree que son responsables de garantizar... ¿Qué instituciones del Estado cree que son responsables de garantizar la igualdad política en Colombia? Desde la... 2, 1. No me da la risa. No me haga reír. 2, 1. ¿Qué instituciones del Estado? No puedo.